C7 Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en esta mañana de lunes en C7 Congreso, en esta mesa de análisis donde los diputados expondrán el trabajo que están haciendo en el Poder Legislativo. Un gusto saludar esta mañana al diputado priista Héctor Pizano. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y bienvenido a C7 Congreso. Muy buenos días, con el gusto de estar contigo y con mi compañero Julio Nelson en un espacio muy importante para nosotros. Bienvenido. Un gusto saludar también al diputado Julio García Sánchez, diputado del Movimiento Ciudadano. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. De igual manera saludo con afecto a mi compañero diputado Pizano y un saludo a todos los televidentes. Es importante que los ciudadanos sepan el trabajo que está haciendo en el Poder Legislativo y esta mañana platicando del tema reforma penal. Importante la reforma penal en estos momentos para ustedes como diputados, ¿y qué viene? Bueno, para nosotros ha sido un compromiso desde que entramos en esta 60ª legislatura en sacar adelante una agenda pendiente. Desde junio de 2008 se hizo una reforma que le daba al Estado de Jalisco 8 años para hacer una serie de adecuaciones y reformas para poder implementar un nuevo sistema de justicia penal. Entonces, desde que ingresamos a esta legislatura y estamos trabajando en la Comisión de Justicia, donde el diputado Julio y su servidor somos parte, hemos estado trabajando arduamente en sacar adelante esta gran reforma. Es decir, que tenemos que hacer en 2 años lo que no se hizo en 4 anteriores y por lo tanto pues, ha sido un trabajo muy intenso, pero que va dando frutos. De las 14 reformas que teníamos que llevar a cabo, hemos ido trabajando ya en una forma efectiva en casi 8 y estaremos en los próximos días tratando de culminar las demás. Son reformas muy complejas, pero que estamos trabajando en ello. De repente es bueno compararnos con otros estados para saber cómo vamos en los temas. Jalisco, ¿cómo está parado en este tema a nivel nacional? Mira, antes de esta 60ª legislatura, pues Jalisco ocupaba los últimos lugares en estos trabajos de la reforma penal. Afortunadamente, pues nos hemos puesto de acuerdo los diputados de esta legislatura para sacar este tema pendiente. Nos quedan escasos 2 años para que ya entre de lleno este nuevo sistema penal y afortunadamente pues, hemos concordado en estos temas, ¿no? En la propia Comisión de Justicia pues hemos podido exponer nuestros diferentes puntos de vista y nuestras observaciones que han ido caminando para beneficio de los jaliscienses. Creemos que ya estamos recuperando lugares a nivel nacional. Desafortunadamente con ese rezago, pues no solo se perdió la posición, sino se perdieron importantes fondos federales para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que bueno, esperemos ya recuperar en estos tiempos. Luego, en algunos temas vemos cómo hay diferentes puntos de vista en las diferentes bancadas. En este tema sí es cuestión de ponerse solamente de acuerdo o si hay ese estira y afloja en lo que viene. Bueno, decirlo con todas sus letras, como lo señala el diputado Julio, efectivamente Jalisco no estaba en los últimos lugares, era el último lugar. Eso nos preocupó y nos ocupó. Y también reconocer algo que él señala de una forma muy clara y dando la bienvenida aquí a nuestro amigo el diputado Enrique Velázquez, también miembro de la Comisión de Justicia, decirlo. En ese tema de las fracciones nos hemos dedicado a trabajar y hemos politizado el tema de una manera positiva en cómo sí sacarlo adelante. Desde luego hemos tenido diferencias en los puntos de vista, en los dictámenes, tanto el diputado Enrique Velázquez como el diputado Julio han hecho una serie de observaciones muy concretas sobre algunas reformas que hemos planteado, algunos dictámenes, para efecto de enriquecerlos o modificarlos, pero siempre en la vía de cómo sacarlos adelante. Desde luego que ha habido discusión y ha habido diferencia en las opiniones, eso es indudable, y ha habido puntos de vista totalmente encontrados que nos han hecho que retiremos algunos dictámenes o que posterguemos alguna votación, pero creo que eso es en favor de que nuestra legislación quede debidamente adecuada al marco que requerimos para que el nuevo sistema de justicia penal sea realmente implementado en Jalisco. Bienvenido, diputado. Se integra a esta mesa de análisis el diputado del PRD, Enrique Velázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Presidente Congreso. ¿Cuál es la visión del PRD en este tema de reformas penales? Bueno, como bien lo dice el diputado Héctor Pizano, nosotros vamos en favor de que cambie el modelo penal adversarial. Este nuevo modelo que se está implementando a nivel nacional, desafortunadamente Jalisco es de los estados más rezagados, o el más rezagado en muchos de los aspectos. Sin embargo, creo que lo que dice el diputado Pizano de que hemos
venido construyendo una serie de propuestas para que nos puedan permitir avanzar y que en este mismo año pudiéramos arrancar este nuevo sistema, es un hecho, digo, a partir de las reformas que hemos presentado, a partir de lo que se ha venido haciendo tanto en la comisión como en el pleno, tenemos las condiciones ahora para poder avanzar en la implementación. Creo que la capacitación se ha venido avanzando por parte del Poder Judicial, tanto el Consejo de la Judicatura como el Tribunal, la Procuraduría Social y todo el esquema, todos los ámbitos que tienen que ver con este nuevo sistema han venido haciendo su parte. Sin embargo, creo que hacía falta un impulso por parte del Ejecutivo. Creo que el Legislativo en otras legislaturas venía rezagado y ahora lo que hemos venido dándole celeridad al tema, sabiendo que podemos, que debemos, que es nuestra obligación cambiar el sistema. ¿Por qué? Actualmente hay muchos juicios que las personas, desde que el auto de forma de prisión, desde que se da el auto, es de forma de prisión y va a la cárcel. En Estados Unidos pueden seguir el juicio desde la calle. Aquí muchos de los asuntos penales, todos son con pena corporal. Y este nuevo sistema va a cambiar en parte ese esquema que tienen las cárceles superpobladas. Tenemos 175% de sobrepoblación en las cárceles del Estado y eso en el país, bueno, este es más o menos un número similar. Creo que esto nos va a ayudar, a bajar los costos, a que el tema de los juicios orales nos va a permitir tener en 2 o 3 meses una resolución y no como es actualmente que tarda años en poder tener una resolución. Y creo que se ha venido haciendo bien las cosas y nada más esperando en que se pueda ir aplicando. La semana pasada se hacen cambios a los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política del Estado, que tiene relación con los juicios orales. Los ciudadanos se preguntan, ¿para cuándo ya se van a implementar los juicios orales en Jalisco? ¿A cómo van los tiempos, para cuándo? Mira, bueno, si me permites comentarte, porque lo hemos venido trabajando en una mesa donde no solo estamos los diputados, que somos los que podemos definir. Sí va a ser una definición que haga el legislativo, pero a través de un acuerdo con el Poder Judicial y con el propio Poder Ejecutivo por las implicaciones que tienen que ver en infraestructura, recursos, lo que señalaba, capacitación, etcétera. Lo que se tiene planteado y que será tema que tendremos que analizar este próximo jueves en la sesión, posiblemente el día de mañana y el próximo jueves en la sesión del Pleno, es una propuesta de la declaratoria de implementación que se establece que pudiera ser a partir del mes de octubre de este año, con sede en Zapotlán el Grande, o sea, ya sería una realidad la implementación de juicios orales a partir del 15 de octubre en Zapotlán, donde estarían conociendo de todos los delitos, es una definición que se tuvo de que sea por todos los delitos. En una segunda etapa sería ya a partir del 2015, en 15 de enero en Puerto Vallarta, a partir de mayo estaríamos hablando de Lagos y Tepatitlán, agosto Tequila, Meca y Autlán, y en noviembre Chapala y Ocotlán. Y como la última fase, para terminar y poder llegar al compromiso que señalábamos aquí, en el 2016 sería en enero en Colotlán, en enero también Cihuatlán y en enero Guadalajara, que es la zona metropolitana, que es el 49%, creo que implica de realmente conocimiento total de los asuntos. De 2016. De 2016. Con ello estaríamos 6 meses antes o 5 meses antes cumpliendo con la implementación si todo sale como estamos planteando. De parte del legislativo, como escuchaste, hay una total definición de que vamos hacia adelante en esto para sacar adelante las reformas que nos corresponde. Ya la implementación después de las reformas le corresponde al Ejecutivo y al Poder Judicial. Diputado. Y aquí es importante señalar que, bueno, el Legislativo está haciendo su parte. Desafortunadamente en este corto tiempo que lo estamos haciendo, pero también más adelante vamos a tener que trabajar para poderle otorgar independencia financiera al Poder Judicial para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. Si los anteriores, bueno, no quiero señalar quiénes son los que no hicieron su chamba, pero si lo hubieran hecho, hubiéramos recibido aportaciones federales muy importantes, pero por esa omisión, el día de hoy, el titular del Poder Ejecutivo solicitó un crédito para que sea autorizado por el Congreso del Estado, precisamente para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Yo creo que no se vale. Ahí hubo una omisión. Bueno, nosotros la tenemos que sacar adelante. Más adelante, como lo decía, tendremos que buscar los mecanismos para otorgar la independencia financiera al Poder Judicial para la adecuada implementación de este sistema penal.
Con este modelo se va a acabar la corrupción. ¿Qué recursos son los que se necesitan? Esos temas los planteamos después de la pausa. Quédese con nosotros. Estamos en C7 Congreso. Ya regresamos. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros en C7 Congreso. Esta mañana nos acompañan los diputados Héctor Pizano, priista, Julio García Sánchez de Movimiento Ciudadano, y también nos acompaña esta mañana del PRD el diputado Enrique Velázquez con el tema reforma penal. Nos quedamos con el tema de los juicios orales. ¿Con los juicios orales se van a terminar los actos de corrupción, diputados? Yo creo que los actos de corrupción tienen que ver con más bien un tema de valores y de principios de las personas, que son al final cuentas quienes implementan estas reformas. Lo que sí tendremos son 4 principios rectores que, gracias a la reforma que se aprobó el pasado jueves, pretenden limitar esta oportunidad de que se presente la corrupción. Incorporamos en este caso lo que es la presunción de inocencia, que por fin realmente se asuma como inocente al indiciado desde el principio hasta que se le dicte sentencia. El tema de la inmediación, que es que el juez esté siempre en contacto directo con todo el proceso y con las partes. El tema de la publicidad, que tiene mucho que ver con evitar esto de la corrupción. La publicidad de todas las actuaciones judiciales y de la actuación del Ministerio Público. Y por último, la contradicción, que es que propicie la igualdad del equilibrio entre las partes en el proceso. Entonces, estos principios rectores que aprobamos en la legislación más importante, como es nuestra Constitución, el pasado jueves, garantizan que esta sea la nueva forma de implementar la justicia penal en el Estado. Y creo que ese es un gran avance. Yo creo que este nuevo sistema nos va a dar mucha certidumbre. Por ejemplo, la presunción de inocencia en todo el proceso es algo que en todas partes del mundo existía y existe. Y aquí pareciera que era al revés, ¿no? Todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo no sé si esto va a terminar con la corrupción, pero creo que es un gran avance, porque el juez va a tener conocimiento en todo momento de los avances que lleva el juicio. Y eso ayuda, porque a veces el tenerlo en tantas manos, tantos avances, es lo que permitía que hubiera otras, que la gente interviniera de otra manera. Sin embargo, me parece que vamos avanzando, que tenemos una buena propuesta, que lo vamos a poder ejecutar. Y bueno, pues hay un tema también importante, es que vamos muy rezagados, eso tenemos que decirlo, sobre todo sabiendo que va a haber únicamente 138 millones de pesos a los que vamos a tener acceso, cuando cada sala de juicios orales te va a costar cerca de 20 millones de pesos. Porque no es únicamente la sala, tiene que ver ahí que esté justicia, la Procuraduría Social, una oficina de derechos humanos, que esté los juzgados, que tengan que ver con varias dependencias que van a tener que estar pendiente de cada uno de los casos que se tocan en los juicios orales. Por eso decía bien Julio, vamos a tener que analizar la posibilidad de contratar un crédito que nos permita destinarlo exclusivamente a la reforma penal, y eso lo estaremos discutiendo esta misma semana. ¿Ya tienen alguna idea de cuánto podrá ser el monto de ese crédito? ¿Cuánto es lo que se requiere? Bueno, el Poder Ejecutivo solicitó, si mal no recuerdo, 650 millones de pesos específicamente para ese tema. Se requiere mucho más, desde luego. Es hasta 650 millones, porque se puede, los 138 que son como el capital semilla, se pueden multiplicar 4 o 5 veces. Así es. Y bueno, se pretende, ahora que entre en vigor este nuevo sistema de justicia penal, pues que efectivamente la justicia en materia penal sea pronta y expedita, ¿no? Lo vemos con el Instituto de Justicia Alternativa, que es a manera de juicios orales, que verdaderamente sí funciona, y las partes involucradas sí resuelven sus conflictos en un corto periodo de tiempo. Con estos juicios orales se reducirá también lo que cuesta el sistema penitenciario en Jalisco, que es muy elevado. ¿Cuánto nos cuesta a los jaliscienses y cuánto costaría? Cada preso te cuesta en promedio 54,000 pesos al año. Un estudiante te cuesta 14,000 pesos al año.
Entonces tenemos que tratar de invertir esa inversión mucho más en educación y menos en el tema de sistema penitenciario. ¿Cómo se involucran ustedes como diputados? ¿Visitan, por ejemplo, los reclusorios para ver necesidades, modificaciones, para hacer las leyes? Porque los ciudadanos eso se preguntan también. ¿Es cuestión nada más de hacer leyes o cómo se involucran en los temas ustedes, diputados? Me tocó conocer los reclusorios porque soy abogado y en algún tiempo estuve litigando y te das cuenta de las grandes carencias que tienen, tanto la forma como se llevan los juicios, la carga de trabajo de los juzgados. Hay un abogado, hay un solo abogado para atender hasta 2,000 asuntos, una defensión de oficio en los juzgados. La carga es increíble en cada uno de ellos y bueno, pues por eso tardan para tener una sentencia hasta un año, año y medio, dependiendo del caso, dependiendo de los involucrados, dependiendo del expediente. Yo creo que esto nos va a permitir reducir tiempos y por lo tanto reduces costos. Y las reformas que trabajamos en el legislativo no tienen que ver solamente con el sistema de penas por la comisión de algún ilícito, sino que pues también legislamos en otras materias para que el encargado de ejecutar, el Poder Ejecutivo, pueda implementar políticas públicas adecuadas a manera de prevención, educación, cultura, esparcimiento, espacios públicos, ¿no? Esa es la manera en que los diputados formamos las leyes, ¿no? Y desde luego con el contacto permanente con la ciudadanía. Sin duda, un tema que reclaman los ciudadanos es de que no se engorden las nóminas. Con juicios orales, con nuevo sistema, ¿cómo estará el tema de nóminas? ¿Más burocracia? No, mira, desde luego que no. Primero, yo destaco lo que señalaba el diputado Julio. El tiempo de que, la oportunidad de que tú recortes el tiempo de los procesos, desde luego que le genera un ahorro no solo al Estado, sino lo más importante, a los ciudadanos, que tengan la posibilidad de que su asunto se resuelva, que tengan una verdadera reparación del daño, que tengan medios alternativos para resolver los conflictos y que no sea solamente la reclusión de una persona que no le resuelve el problema ni al ofendido, ni mucho menos a la sociedad, porque aparte le generas un problema y una carga económica totalmente injustificable cuando hay delitos que la verdad, y que tenemos las cárceles llenas de gente que no tiene una gravedad en su conducta, pero en fin, lo importante de esta reforma para nosotros es que pasamos a una nueva forma de impartir. Hablábamos que esta reforma la podrías comparar a la que se hizo en el 17, de la trascendencia que pueda tener o del impacto que pueda tener en el país, y creo que por eso Jalisco es importante que tome liderazgo, y creo que con esto que hemos venido haciendo en el legislativo, no solo la reforma del jueves, sino otras que hemos aprobado, como la atención a víctimas, estamos analizando ejecución de penas, estamos revisando reformas a las leyes orgánicas de la Procuraduría Social, de la propia Fiscalía y del propio Poder Judicial. En el Poder Legislativo estamos viendo el todo para dejar un nuevo marco que le permita al Estado realmente garantizar lo que era una justicia pronta y expedita, y sobre todo que tenga una protección permanente de los derechos humanos. Creo que eso es lo más trascendente de lo que estamos haciendo. Y obviamente todo eso se traduce en menores costos y en menor burocracia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una serie de procesos penales que se llevan de una manera por escrito, donde lo más lamentable del caso es que el juez ni siquiera se entera, ni tuvo cercanía al desahogo de las pruebas, no conoce realmente el asunto y al final de cuentas resuelve. Entonces, eso es importante. Yo en esta parte yo no sé si... Bueno, van a tener conocimiento de todas las materias, se va a cambiar el sistema. Yo no sé si esto reduzca el número de personas en el Poder Judicial. No lo sé. A lo mejor, porque yo sé que hay juzgados hasta con 5,000 asuntos. Necesariamente vas a tener que abrir más juzgados, que tengan mayor conocimiento. A lo mejor lo puedes resolver antes, pero digo, no sé si esto nos ayude como para reducir nómina. Lo importante en el tema de la justicia es que se atienda rápido, es que se le dé certeza al ciudadano, es que se castigue al que es responsable, es que se pueda generar la reparación del daño, es que se rehabilite a las personas. O sea, no tiene que ver con pesos, tiene que ver con el costo que tiene hacia afuera, hacia la sociedad, tiene que ver con
con el beneficio que tendríamos todos y la certeza que tiene una persona al ser enjuiciada. No en el caso de a lo mejor cuesta ahorita, el Poder Judicial tiene un presupuesto de 1,000 millones y nos vamos a tener que ir a 1,400 millones o 1,300 millones, a lo mejor sí, pero tiene que ver con el equipamiento, con todo lo que aquí han comentado mis compañeros diputados, para no redundar, pero particularmente con darle certeza al ciudadano. Que no alcanza el recurso. No, es insuficiente y yo creo que parte de lo que debemos de hacer los tres poderes del Estado es implementar políticas de austeridad y ahorro. Es lo que reclama la sociedad. Bueno, ¿cómo aprovechar esos recursos? Pues ahí es donde nos tenemos que poner a trabajar. Desde luego, para la implementación, para el arranque de los juicios orales, pues sí tiene que haber inversión. Pero yo creo que una vez pasada esta etapa, va a ser más sencillo para los ciudadanos, menos costoso, y desde luego lo importante también es que verdaderamente toda aquella víctima sí se le repare el daño. Actualmente no ocurre así. O sea, sí se enjuicia al responsable, al indiciado, y por una pena privativa de libertad, pero muchos de los casos no se le repara el daño al ofendido. Y yo creo que ese es un avance muy importante también en este nuevo sistema. Bien, vámonos a una pausa, regresamos con más. Quédese con nosotros. C7 Congreso. C7 Congreso. Esto es C7 Congreso, está a su disposición la línea telefónica, el 3030-5307. Usted tiene dudas, quiere preguntarle algo a los diputados, aquí están para que contesten todas sus cuestionamientos. 3030-5307, como lo hizo David López Ochoa de las Nueve Esquinas. Pregunta para el diputado Pizano, ¿cuándo van a reducir la edad penal? Porque la mafia está trabajando con adolescentes. Yo soy presidente de Colonos de las Nueve Esquinas. Mira, en su momento hicimos un planteamiento de que revisaríamos el tema por, sobre todo, sucesos muy graves que se dieron. Recordarás de los jóvenes involucrados ahí en un tema muy delicado, muy lamentable que la sociedad vivió y que como comunidad pretendimos revisar. Sin embargo, al hacer un análisis, encontramos que hay tratados firmados por nuestro país que no permiten que tratemos a los menores como adultos y por lo tanto esa reforma se dejó totalmente archivada para el caso. Y aparte que hay gente obviamente que no comparte esa opinión. ¿Y ustedes comparten, no comparten No. personalmente? Diputado. No, mira, indudablemente, tanto en lo personal como mi partido cree que no se debe de reducir la edad penal. Los menores que incurren en ese tipo de actos o que de alguna manera, desafortunadamente, el crimen organizado hace uso de ellos, pues es en su mayoría los muchachos que no tienen oportunidades de educación, que no tienen oportunidades de empleo. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? Generarles esas oportunidades a estos jóvenes para que de alguna manera pues ellos tomen la decisión de no iniciar su carrera en malos pasos, ¿no? Es lo que se debe de hacer. Diputado. Yo creo que debemos de acabar con el círculo trágico, ¿no? De una familia que si el papá estuvo no tiene recursos la familia, luego el papá está en la cárcel, por lo tanto luego los pasos que siguen los hijos son ese, y el Estado, en lugar de buscar que si alguien está recluido, voltear a ver qué está pasando con la familia, si sus hijos están en la escuela, cuál es la forma como están sobreviviendo. Causamos un daño como Estado al estar planteando en todo momento que se penalice, meter a la cárcel a las personas, y viene de hace siglos, ¿no? Todo el mundo las mazmorras, ¿no? A que se castigue, y a veces el sistema es tan imperfecto que se cometen una serie de injusticias que luego no se puede remediar. Si tú metes a la cárcel a alguien de 16 o 17 años y lo dejas 10 años recluido, lo que va a aprender es a ser delincuente. Así está el sistema en México. Y lo mejor es buscar cómo alguien de 13, 14, 15 años se vaya a la escuela. El Estado debe obligar a los estudiantes, a los jóvenes, a que sean estudiantes,
a los niños a que estén en la escuela no pidiendo dinero en las esquinas, a la familia obligarla, a la mamá que lleve al niño al kinder, que lo lleve a la primaria, el Estado encontrarle un lugar, y bueno, sale caro, sí, sale más caro tenerlos en la cárcel, nos sale más caro como sociedad teniendo esta escuela del crimen. No ha habido una resolución, por eso nosotros poníamos como por el ejemplo de la despenalización del consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una afición, que tienen una adicción y se les trata como delincuentes en lugar de como adictos. No tenemos un sistema de prevención, de políticas públicas adecuadas, de salud mental. Tenemos a los enfermos de esquizofrenia en la calle, deambulando. La familia no los aguanta, no los puede, el Estado no responde con ellos, son personas que usan y abusan de las drogas, que luego para sobrevivir roban la polvera, el estéreo, los meten a la cárcel, después de años salen, y seguimos repitiendo ese círculo de tragedia que no nos permite como sociedad dar respuesta a los problemas, sino únicamente castigar, y ese no es el papel del Estado. El papel del Estado es generar bienestar, generar oportunidades. Sí, el que de plano ya mató, pues tiene que compurgar una pena y reparar el daño. Eso me queda claro. Pero en otro tipo de delitos, lo vamos a buscar con este nuevo sistema penal es la rehabilitación, la reparación del daño y sobre todo que no sea reincidente el delincuente. Y que además pues no se tienen los espacios, esta sobrepoblación que se tiene en nuestro estado de Jalisco. No sería posible, ¿no? Bueno, tiene que ver también con las reformas pendientes que ya por fin van caminando, que le permitan también al Estado y a las instancias, y ahora le corresponde realmente al Poder Judicial, revisar esos expedientes pendientes que tienen un derecho que no se les ha otorgado en virtud de falta de un análisis, pero que hoy ya pasó del Ejecutivo al Poder Judicial su vigilancia, y creemos también que, insisto, con la implementación de sistemas de justicia alternativa podremos evitar estar llenando nuestras cárceles, entendiendo, como dice Enrique, que el famoso esquema de readaptación no se ha dado y que el hacinamiento genera una serie de conflictos todavía mayores y que se han vuelto en escuelas del crimen y no en espacios de rehabilitación, con lo cual el que tengamos una persona detenida, pues lo único que nos garantiza es tener posiblemente a un criminal profesionalizado y no a un delincuente redimido. Entonces, es un esquema global, lo señalaba Julio, son políticas sociales que hay que implementar, es una tarea integral de toda la sociedad, pero una responsabilidad del Estado que es una agenda pendiente. Un eslabón sin duda importante son los policías en nuestro estado. ¿Qué alcance se tienen con estas reformas para tener mejores policías? Bueno, más que policías, yo creo que es un esquema de seguridad. La seguridad y los policías no es únicamente la persecución, sino lleva varias etapas como la disuasión. O sea, el policía y el Estado debería de abocarse más a la prevención del delito más que la persecución de los delitos cometidos. Si tú logras la prevención, bajas el índice de delitos cometidos y lo tienes que hacer forzosamente no poniendo policías en cada esquina, sino con educación. Si una persona tiene una buena educación, tiene comunicación, busca oportunidades, sabe que si comete un delito tiene mucho que perder, no lo va a hacer. Sin embargo, como en este esquema que vivimos actualmente, en este sistema que vive el país, lo que tenemos es que la gente cree que no tiene nada que perder porque no le va muy bien, porque no tiene cómo llevarle a comer a su familia, entonces se arriesga y toma la vía, se puede decir sencilla, fácil, en lugar de buscar un trabajo bien remunerado. Por eso el esquema de seguridad no es nada más con más policías. Yo creo que la seguridad se va a lograr con más educación. Si las policías que tenemos son las adecuadas o no, en algunas partes sí, en otras no están capacitados. Desafortunadamente hay quienes, afortunadamente hay personas que son policías de carrera, desafortunadamente hay personas que como no encuentran ningún trabajo, se van de policías y no tienen la vocación ni la capacitación. Y hubo mucho problema ahora que se estuvo aplicando los exámenes de control de confianza. Muchos de los policías que a algunos de los compañeros les tocó atender ahí en el Congreso del Estado decían, bueno, es que yo tengo una carrera ya de muchos años, estoy a punto de retirarme y pues con ese examen de control de confianza pues les dieron las gracias. Cuando a otros que sí aprobaron ese examen, pues ahí continuaron y al rato los veíamos en medios impresos, ¿no? Delinquiendo.
Entonces, no es solo con incrementar policías, ¿no? Hay estadísticas que dicen que en Jalisco se ha destinado un mayor presupuesto, pero también con ese incremento de presupuesto en materia de seguridad, pues también ha incrementado los índices de delincuencia. Entonces, no funciona ni incrementando las policías, ni otorgando mucho mayores presupuestos a castigar el delito. Lo que se tiene que hacer es prevenir, políticas de prevención. ¿Cómo se generan? Con educación, con cultura, con deporte, con otro tipo de políticas públicas. Pero para que el ciudadano le tenga confianza a sus policías, porque si hacemos un sondeo, nos vamos aquí a la esquina y les preguntamos, gran parte va a decir, no confío en nuestros policías. ¿Cómo hacerle desde las leyes? Yo le preguntas, ¿lo conoce? ¿No confía en el policía? ¿Y conoce el policía? Tampoco. No. Eso Pues tiene que haber una policía de cercanía, ¿no? Es un tema del modelo. Primero que nada, el tema de la seguridad tiene que ver con los 3 órdenes de gobierno y tiene que ver con políticas públicas que van desde la prevención, las oportunidades, empleo, salud, educación, todo lo que implica un desarrollo integral. Pero el buscar las certificaciones o el tema de los contratos de confianza, pues, obviamente es un avance, se busca algo. Sin embargo, lo que vimos es que no son infalibles. Lo que decía Julio es algo muy lamentable. Gente que tenía un archivo, un acta de su trayectoria impecable, resulta que por un tema totalmente ajeno a su carrera, a su labor en un polígrafo, un tema personalísimo, quedaba fuera de la certificación, lo cual era lamentable, y gente que pasaba perfectamente los exámenes, luego resulta que estaba coludido con el crimen organizado durante años, lo que dejaba muy claro que era un fracaso la implementación, no solo por el modelo, sino por tal vez la empresa, tal vez por la forma en que se diseñaban los controles. Entonces, falta mucho por hacer. El tema que señala Enrique es fundamental. El policía de barrio era un policía que la gente conocía, se cuidaban, las personas sentían confianza, lo cuidaban, el policía cuidaba a las personas. Entonces hemos perdido mucho, pero tiene que ver también con lo que hemos perdido como sociedad, la identidad. Hay quienes ya no conocen ni a su vecino, o sea, ni cómo se llama. Bueno, es un tema que tenemos que revisar tal vez en otro espacio porque es un tema muy amplio, el de la seguridad. Yo insisto en que no se trata... El esquema que nos debe de ocupar no es el de la persecución exclusivamente, ni el de la reacción, sino el de la prevención. Y tenemos que tener un modelo para poderlo aplicar y tener resultados en los próximos 20 años. Sin embargo, nos seguimos tardando en aplicarlo. Y creemos que ahora sí compramos más tanquetas para los policías. Ya tenemos más equipo de reacción, ya tenemos más chalecos antibalas. Estamos armando a la policía para que pelee contra nuestra misma gente, para que se cuide. Y vemos a la delincuencia organizada como si viniera de Japón o de la luna, ¿no? De otro lado, así. Y son mexicanos, son jaliscienses, son personas que algo dejamos de hacer como Estado para poder darles oportunidades y que no se fueran para allá, enfrente de la sociedad. Yo no digo que no reaccionemos, no estoy diciendo que no se persiga. Lo que yo estoy diciendo es tan grave el problema actualmente que seguimos equivocando la solución porque reaccionamos así. Y bajemos la edad penal al 16, y luego, ¿por qué no a 15? Y luego 14, y después metamos a la cárcel a todo el mundo. Eso jamás nos va a llevar a tener armonización. Entonces, si la policía concreta a la prevención y luego detiene a quien causa un ilícito, si el Estado genera más escuelas en lugar de más cárceles, si todos como sociedad nos comprometemos a estar alertas, a señalar lo que está mal en las oficinas de gobierno, a tratar de incidir en las políticas públicas, a participar, no únicamente diciendo todo lo que está mal, sino buscando alternativas de solución, vamos a poder tener un nuevo sistema penal, que es como con lo que empezamos este programa, pero vamos a tener una mejor sociedad. Bien, vámonos a la pausa. 3030-5307, 3030-5307, la línea telefónica. C7 Congreso. C7 Congreso. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos otra llamada, no es el tema, pero damos salida a la llamada de la señora María del Carmen Gómez. Ella vive en la colonia residencial Moctezuma. Quisiera saber qué leyes se están impulsando de protección animal y dónde se pueden denunciar el maltrato animal. Es lo que pregunto a los diputados.
Según tengo yo de memoria, hay tres iniciativas presentadas que están en proceso, en comisiones. Una está en medio ambiente, en proceso de revisión, porque son varios enfoques para ver este tema del maltrato animal. Hay otros que pretenden prohibir el uso de animales en los circos, hay otros que van más allá. Definitivamente el espectro tan amplio como que no se permita que un animal malte a otro. Entonces, bueno, tendríamos que revisar también nuestra producción de carne y de avícola y un montón de cosas que hay que ser muy cuidadosos en la protección. Como dice la señora, perfectamente hay que buscar darle los elementos, tanto de la legislación y la reglamentación municipal como la propia estatal, pero también hay que tener cuidado del alcance que puede tener la letra, el texto que se apruebe en una legislación que prohíba, por ejemplo, la utilización de animales en espectáculos públicos, como podría ser la propia charrería, que pudiera incluirse si no se tiene el cuidado de cómo se elabora esa legislación. Bien, ahí tiene la respuesta la señora María del Carmen Gómez. Cuando termine esta legislatura, cuando termine su trabajo en el Congreso de Jalisco, ¿qué se hará diferente aquí en Jalisco? ¿Qué procesos serán más justos aquí en Jalisco? ¿Y qué es a lo que se aspira para próximos años para que otros diputados trabajen que en esta legislatura no va a alcanzar el tiempo, consideran ustedes? Bueno, yo creo que siempre hay reformas pendientes, ¿no? Siempre la sociedad es muy dinámica, hay cambios muy rápidos, y lo que ahorita era una urgencia, luego con el tiempo la ley se convierte en obsoleta y tienes que irla adecuando. Lo que sí puedo decir es que esta legislatura ha sido muy productiva. Llevamos más de 30 reformas profundas a nuestro sistema legal, particularmente todas las leyes que nosotros hacemos. Pero llevamos más de 100 sesiones, tenemos un trabajo en comisiones extenso, y yo lo puedo decir por la fracción del PRD. Nosotros presentamos una ley que es la Ley de Libre Convivencia, que es una realidad a partir del 1 de enero de este año, se aprobó el 31 de octubre del año pasado, donde tenemos una sociedad por lo menos igualitaria, donde se reconocen los derechos de todos, a otros modelos de familia. Es una ley. Nosotros presentamos una ley de deuda, que uno de los problemas que identificamos más graves, más fuertes en el Estado era la deuda que tienen los municipios. Hay municipios con un presupuesto de 50 millones y con la deuda de 70 millones. Eso habla de la inoperancia que va a tener ese municipio para poder, nada más por el servicio de deuda, pues pagar si acaso su gasto corriente, pero no poder hacer nada más si no le entra a una reestructuración, y por eso presentamos esa ley que todavía está en comisiones y que estamos pendientes a que se pudiera aprobar. Pero ha habido otras reformas importantes. Presentamos, por ejemplo, la ley de apoyo a las empresas jaliscienses para que el 50% de lo que gasta el gobierno del Estado, que es alrededor de 15 mil millones de pesos, le presentamos a mi compañero Héctor Pizano y su servidor, la fracción del PRD, con mi compañera Cere Fausto, puedan acceder las empresas de Jalisco a la mitad. Y una empresa de Jalisco se entiende una empresa que tiene por lo menos 3 años con una oficina en Jalisco que le dé empleo a jaliscienses, y que podamos reactivar nuestro mercado interno. Y así puedo hablar de muchas leyes que semana con semana hemos venido aprobando. La ley de ciencia y tecnología, que está a punto de aprobarse, y así reformas a la ley, las reformas federales que tienen que ver con la ley de educación, con las reformas a la educación, una reforma educativa, la que tiene que ver con la reforma hacendaria, y una que estuve totalmente en contra, pero que también aprobaron, que tiene que ver con la energética. Pero el modelo de justicia a lo que aspira Jalisco, el modelo que aspira Jalisco, lo que no va a alcanzar esta legislatura, los próximos diputados tendrían que hacer. No, primero dejarte muy claro, yo creo que hay total respeto